Cordial saludo. En el presente video le mencionaremos la masacre de las bananeras. El grupo está conformado por Wendy Mora y quienes habla Heidi Tello a la asignatura de Cátedra de Paz. Estos acontecimientos y sucesos se dieron en la empresa estadounidense de banano United Fruit Company a manos del ejército colombiano dirigidos por el mando del general Carlos Cortés Vargas, quien abrió fuego acribillando a varios obreros, un número indefinido de trabajadores que murieron después de que el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez decidiera poner al fin una huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores que buscaba garantizar mejores condiciones de trabajo. El 28 de noviembre de ese año había estallado la huelga más grande de la historia, donde hubo una huelga de 25.000 trabajadores de las plantaciones que se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales. Ellos se cansaron de que se les vulnerara los derechos que les correspondían y por eso fue esta huelga, para que ellos tuvieran condiciones favorables en su trabajo y mejoraran más esas condiciones laborales. Estos hechos de la masacre de la bananera fueron entre el 5 y el 6 de abril de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena, en donde hubo una exterminación de obreros trabajadores sindicados de la multinacional United Fruit Company, y a pesar de la opresión que había, no hubo ningún acuerdo entre los huelguistas ni la empresa estadounidense, y por eso fue que intervino el ejército colombiano, en donde hubo víctimas mortales que fueron 1.800, dejando a heridos a otros 100, donde ellos querían solamente era reclamar que se le mejoraran sus condiciones laborales. La huelga por parte de los trabajadores de la United Fruit Company estalló el 11 de noviembre de 1928 y concluyó con un número indeterminado de muertes la madrugada del 6 de diciembre de este mismo año. ¿Cómo surgen los hechos? Un grupo de trabajadores realizan un pliego petitorio en el que se destacan 9 puntos, donde ellos exigen que realicen sus pagos quincenales, que tengan sus descansos dominicales, que tengan derecho a una seguridad social, a unas cesantías, a todas las garantías de un trabajador normal, a que ellos sean reconocidos como obreros contratados, ¿sí? Porque la mayoría de estos trabajadores eran analfabetas y por ello la compañía se aprovechaba de su ignorancia. Los trabajadores, al ver que no eran escuchados, radicalizaron esta situación y los llevó a que realizaran una reunión en la plaza de la estación central de Ciénaga, en la que ellos proponían marchar hacia Santa Marta en búsqueda de que sus peticiones fueran escuchadas. El gobernador del Magdalena se enteró de la situación y quiso hablar con los líderes de la huelga para llegar a un acuerdo y que esto se calmara. El gobierno clasificó inmediatamente esta huelga como un problema de orden nacional y público, enviando militares en cabeza del general Carlos Vargas y con un decreto en el que nombraba cuadrilla de malhechores a toda reunión donde participaran más de 10 personas. Al llegar allí se establecieron unas metrallas conocidas popularmente como variapalitos en 3 puntos estratégicos. Uno de los capitanes del ejército se manifestaba por medio de un parlante pidiendo a los huelguistas que por favor desalojaran la plaza central y que les daba 5 minutos. Las personas que estaban allí convocadas, que eran demasiadas, hicieron caso omiso a el llamado del capitán y se quedaron allí. En ese momento el capitán ordenó abrir fuego y allí fue donde inició la masacre de las bananeras.
Se dice que este día el general Cortés Vargas ordenó abrir una fosa alrededor de Ciénaga hacia Santa Marta, donde allí echaron algunos de los cadáveres y otros fueron transportados en camiones hacia el mar para ser arrojados allí al fondo. Esta gran masacre culminó con miles de muertos. Aún no se establecen cuántos fueron en total. Lo que sí se sabe es que ese día legalizaron 9 muertos y el gobierno, bueno, y los representantes de la United Fruit Company decían que ahí estaba la respuesta a las 9 peticiones que habían realizado los trabajadores en su pliego petitorio en busca de que mejoraran sus condiciones en el trabajo. La violencia estalló de verdad. Habían aún militares buscando huelguistas para asesinarlos, destruían sus casas y no respetaban ni a los niños. Esto creó también un ambiente de revancha con los trabajadores que quedaron vivos, ya que ellos buscaban vengar a sus compañeros muertos. En cuanto al desplazamiento forzado, podemos afirmar que esto afectó de manera significativa a Ciénaga, ya que incrementó las condiciones de pobreza urbana y la segregación socioespacial a distintas ciudades. En este caso, pues la más cerca era Santa Marta. Debemos de tratar de compaginar las memorias históricas, que son las que nos enseñan los investigadores e historiadores, con las memorias colectivas de las víctimas de estos hechos, para que precisamente la gente tenga mayor conocimiento de ello. Hoy en día, cada vez que hay una movilización social, el gobierno solo habla de infiltraciones comunistas y socialistas, lo que nos lleva a ver que 90 años después seguimos con los mismos estigmas frente a las movilizaciones sociales.